El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hola, yo soy Rodney Tequia, bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito muy especialmente a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema bastante común, bastante solicitado, bastante preguntado, y es: sí, señores, la voluntad de Dios. Yo sé que todos alguna vez en nuestras vidas nos hemos preguntado: Dios mío, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? No sé qué camino seguir. Y casi siempre nos hacemos esta pregunta cuando necesitamos tomar una decisión importante. Como por ejemplo: ay, no sé qué estudiar. ¿Será que estudio Derecho o Medicina? Es que son tan parecidas. Ay, ¿será que ella va a ser mi esposa? Es que es tan hermosa. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. ¿Será que vivo aquí en Colombia o me mudo por un tiempo, luego regreso? Ay, no sé qué hacer. Dios mío, ¿cuál es tu voluntad? En fin, hay infinidad de preguntas que nos hacemos cuando necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios, o más bien, cuando necesitamos tomar una decisión. Pero para este tema es muy importante saber que hay dos tipos de voluntad de Dios. ¿Qué? Sí. Hay dos tipos de voluntad de Dios. La primera es la voluntad soberana o decretada de Dios. Es la voluntad en la que Dios obra como Él quiere, como Él en su infinita sabiduría, en su infinito poder, en su infinito conocimiento, decide cómo obrar. Ahí nosotros no tenemos nada que hacer, no tenemos nada que decidir, no tenemos nada que opinar, porque es Dios. Precisamente Daniel nos dice eso en su palabra. En Daniel 4:35 dice: Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. La otra voluntad es la voluntad revelada de Dios. Es esa voluntad en la que nosotros sí tenemos como esa decisión, esa autonomía de tomar X o Y camino, de hacer esto o no hacerlo. Esa es la voluntad revelada de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir cuando dice solo el que hace la voluntad de mi Padre? Eso quiere decir que hay gente que sí la hace y hay gente que no la hace. Hay gente que decide obedecer y hay gente que decide no obedecer. Veamos algunos ejemplos de la voluntad de Dios revelada en su palabra. En Tesalonicenses 4, Dios nos invita, Dios nos dice que su voluntad es nuestra santificación. Dice el versículo 3 del capítulo 4: la voluntad de Dios es que sean santificados. En este proceso estamos toda la vida, ¿no? En ser mejores, en dejar las viejas costumbres, los malos hábitos, en empezar a vivir una vida de acuerdo a la palabra, los preceptos de Dios, y a seguir el ejemplo de Jesús. Otro ejemplo de cuál es la voluntad de Dios para nosotros es en Tesalonicenses también, el capítulo 5, versículo 18, que dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Es ser agradecidos en toda situación, sin importar las circunstancias. Y esto no lo hace cualquiera. El que esté agradecido en toda situación es porque quiere hacer la voluntad de Dios. Otro ejemplo también es que Dios quiere que vayamos y compartamos de su amor, que evangelicemos. Precisamente recuerdo cuando a Jesús le preguntan: maestro, ¿en qué se resume la ley? Jesús dice: la ley se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando evangelizas, cuando compartes eso que tú has recibido, estás amando. Y así podemos seguir con infinidad de ejemplos que encontramos en su palabra respecto a lo que es la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas. Nada más los 10 mandamientos es un claro ejemplo. Ahora, yo sé que no faltará por ahí el que diga:
Ay, Ronnie, pero eso ya lo sabía. ¿Para qué me sirve saber eso? Si yo necesito tomar decisiones. Yo necesito saber si me caso con fulana o con berenjena o con mengana. Yo necesito saber si estudio derecho, medicina o ciencias políticas. Y yo te digo que saber que existe la voluntad soberana de Dios y la voluntad revelada de Dios te sirve mucho. En primer lugar, porque en este caminar con Dios, en llevar una vida cristiana, llevar una vida de acuerdo a los preceptos de Dios, nos va a traer muchos enemigos, nos va a traer muchos opositores y nos vamos a encontrar con gente y con preguntas como estas. ¿Un abuso sexual es la voluntad de Dios? Si nosotros no sabemos que existen los dos tipos de voluntad de Dios, no vamos a saber responder, pero si lo sabemos, nuestra respuesta sería algo así como esto. No es la voluntad de Dios porque Dios no quiere que nosotros afectemos a nuestro prójimo. Dios no quiere que nosotros dañemos a nuestro prójimo. Él, por el contrario, lo que nos pide en su palabra es que lo amemos como a nosotros mismos. Y quizás a las respuestas nos responderán diciendo, ok, entonces Dios no tenía el control. Y nuestra respuesta, sabiendo que existe la voluntad soberana de Dios, sería algo así como esto. Sí tiene el control, porque Él en su voluntad soberana tiene todo el poder sobre el cielo y la tierra y Él puede obrar como Él quiera. Nada puede ser una oposición contra su actuar. Eso quiere decir que si Él permitió esa situación es porque tiene un propósito, porque en su infinito poder existían infinidad de posibilidades para que Él nos librara de una situación como esas. En segundo lugar, nos sirve para tomar buenas decisiones. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Para esto es útil la palabra de Dios. Nos hace competentes. ¿Para qué? Para aplicar las verdades bíblicas en las diferentes situaciones de la vida. Porque es cierto que existen infinidad de situaciones que la Biblia no nos dice literalmente lo que debemos hacer. No nos dice siga derecho, gire a la izquierda, luego manténgase media hora ahí en el camino, luego tome a la derecha y luego a la izquierda, como una especie de Waze. No, la Biblia no nos da ese tipo de instrucciones. Pero al estar enteramente capacitado para toda buena obra, podremos aplicar las verdades bíblicas en el momento indicado. Recordemos que Romanos 12:2 también nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo se renueva nuestro entendimiento? Claramente en la lectura, meditación y estudio de la palabra de Dios. En conclusión, sumérgete en la palabra de Dios, medita en ella, satura tu mente de estas verdades que encontramos aquí. Esta es la única manera de saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y sabiendo esto, podemos aplicar el famoso versículo de Salmos que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando conocemos la palabra de Dios, cuando estamos saturando nuestra mente con la palabra de Dios, cuando tenemos una cosmovisión bíblica de nuestro entorno, de nuestro mundo, empezamos a tener los deseos correctos, empezamos a tener los anhelos que Dios quiere que tengamos. Nuestros deseos no van a ser cualquier tipo de deseos, sino van a ir muy alineados a la voluntad de Dios. Y la verdad es que nunca me cansaré de decirlo, porque la palabra de Dios nos dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que espero que tus decisiones sean las mejores, que tus decisiones sean muy acorde a la palabra de Dios. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que vaya en contra de su palabra. Nunca nos va a decir: cásese con esa chica que es inconversa, porque su palabra nos dice: no os unáis en yugo desigual. Y solo les pongo ese ejemplo para no extenderme tanto. Si les gustó este video, por favor denle manito arriba, déjenme en los comentarios su opinión y no olviden compartirlo con todos sus amigos. Bendiciones. Chao, chao.